Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy que vamos a tratar el tema son especificaciones para los equipos principales de una subestación. Los integrantes de este equipo son Edgar Acurio, Leonardo Loza, Ronald Erazo y las personas que le hablan. Hola, ¿qué tal? A mí me tocaba hablar sobre las especificaciones para el equipo principal de una subestación. A continuación voy a dar a conocer las especificaciones generales que se deben aplicar para los equipos y sistemas de aplicación para la subestación. Como podemos ver son 11, el primero es un transformador, el segundo es un interruptor de potencia, el tercero es un restaurador, el cuarto son cuchillas difusibles, el quinto son cuchillas desconectadoras, el sexto es un apartarrayos, el séptimo es un tablero dúplex de control, el octavo es un condensador, el noveno es un transformador de instrumento, el décimo es un seccionador y el último que tenemos son descargadores de sobretensión. Como decía, el primero es un transformador. El transformador es el que cumple una función especial y principal en la subestación, ya que por medio del transformador podemos regular la potencia, como puede ser aumentar o disminuir. Estos transformadores tienen que ser construidos bajo reglas y bajo estrictas normas que se dan. Ya. A continuación, el transformador se divide en dos: transformadores de tensión y transformadores de corriente. Aquí vamos a hablar del transformador de tensión. El transformador de tensión, como se puede ver aquí en la pizarra, tiene las normas, que son los equipos que dice que son los equipos que deben cumplir con la última edición de normas IEC, que son normas que son aplicadas por medio de CNE. Ya. Los tipos de transformadores deben de ser tipo divisor de capacitivo de tensión como unidad inductiva para conexiones entre fase y tierra. Bueno, ahora continuamos tratando el tema sobre los transformadores de corriente. La norma de los equipos deben de cumplir con la última edición de las normas aplicadas de las Comisiones Electromagnética Internacional, con la norma IEC 644, cuyo título es Instrumentos de Transformadores. Continuamos tratando el tema sobre los tipos y accesorios. Los transformadores de corriente deben de ser tipo intemperie, construido con aisladores de porcelana, aislamiento en barras de aceite, y la parte activa debe de estar localizada en la cabeza metálica de transformadores. Y el devanado primario debe ser de tipo barra pasante. Debe estar equipado con indicadores de nivel de aceite, tapones para llenado y drenado de aceite, protección de subestación en el devanado primario y secundario. Sea en caso de ser aplicable, recauda las características. El número de núcleos de precisión de corriente del primario y relación es el que indica en el plano del suministrado. La capacidad de los secundarios debe ser definida por el contratista de acuerdo con la protección de instrumento y los cables conectados. Esta capacidad debe ser al menos 1 o 2 veces realmente conectada. Interruptor de potencia. El interruptor de potencia es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos bajo condiciones normales o de fallas. Adicionalmente, se debe considerar que los interruptores deben tener también la capacidad de efectuar los cierres cuando sea una función requerida por el sistema. Se requiere que cualquier interruptor de potencia, sin tomar en cuenta su aplicación particular, efectúe dos operaciones fundamentales. La primera, cerrado debe ser un conductor ideal, y la segunda, abierto debe ser un aislante ideal. Restaurador. El restaurador es un aparato electromecánico que funciona para interrumpir y sensibilizar en ciertos tiempos la sobrecorriente de un circuito. Cuando se presenta una falla, eventualmente, también se utiliza cuando se hacen cierres y de manera automática cuando se reenergiza el circuito.
En caso de que la falla continúe, el proceso que se lleva a cabo es abrir y recerrar de nuevo la secuencia operacional que se produce y tiene hasta 4 operaciones de abertura, lo que trae como consecuencia que al final quede bloqueado. La consecuencia consiste en que 2 funciones importantes, las cuales son probadas las líneas para confirmar si la condición de la falla ha terminado, y también discriminar las fallas temporales y las fallas permanentes. Ahora el tema a exponer es cuchilla fusible. La cuchilla fusible es un elemento de conexión y desconexión de un circuito eléctrico. Tiene 2 funciones, como cuchilla desconectadora, para lo cual se conecta y desconecta, y como elemento de protección. ¿Cuáles son las cualidades de esta cuchilla fusible? Garantizar un aislamiento dieléctrico a tierra y sobre todo una apertura, por lo que en general se requiere entre puntos de apertura de la cuchilla un 15 o 20% de exceso el nivel de aislamiento con relación al nivel de aislamiento a tierra. Otro beneficio es conducir en forma continua la corriente nominal sin que esta elevación de temperatura en las diferentes partes de la cuchilla y en particular en los contactos. ¿Qué más? Debe soportar por un tiempo especificado, generalmente y segundos, los efectos térmicos y dinámicos de las corrientes de cortocircuito. Las maniobras de cierre y apertura deben realizar sin posibilidad de que se presenten falsos contactos o posiciones aún falsas en condiciones atmosféricas desfavorables. Ahora, otro aspecto son los apartarrayos. El apartarrayo es un dispositivo que nos permite proteger las instalaciones contra sobretensiones de tipo atmosféricos que presentan durante una descarga eléctrica, viajan a la velocidad de la luz y dañan los equipos. Unos aspectos importantes de los apartarrayos son descarga directa sobre la instalación y descargas indirectas. Descargas directas sobre la instalación. El apartarrayo tipo autovalvar consiste en varias chapas de exposiciones conectadas en serie por medio de resistencias variables, cuya función es dar operación más sensible y precisa. Y descargas indirectas. El apartarrayo de resistencia variable funda su principio de operación en el principio general, es decir, con 2 explosores se conectan en serie y la resistencia variable se emplea en tensiones medianas y tiene mucha aceptación en el sistema de distribución. Bueno, otro componente son los tableros dúplex de control. Son estructuras con paneles diferentes posteriores de materiales aislantes o de metal, que se encuentran separados a distancia, que pueden ser de compartimientos cortas, también pueden ser cerrados o ambos extremos. Los elementos fundamentales en un tablero dúplex son los elevadores de protección, cuadros de alarmas, conmutadores de control, conmutadores de medición, equipos de medición, equipos de control y supervisión, mecanismos de control de interruptores y la señalización de estado en los interruptores. Yo le voy a hablar sobre los condensadores o capacitores. En sí, la esencia de un condensador es almacenar energía en un breve tiempo. Dispone de un transformador de intensidad en la unión de los neutros para la detección de desequilibrio. Su instalación, cuando sea necesario, unas reactancias inductivas en la serie de la fase en la entrada de uno de los 2 baterías, con el fin de reducir las sobrecorrientes que se pudieran ocasionar en el mismo punto de las instalaciones en una segunda batería. En sus reactancias, en caso de ser necesarias, deben ser con intensidades asignadas como el mínimo 1.3 veces mayor a la intensidad asignada de cada batería. El líquido dieléctrico que tienen estas baterías debe ser de PCBS, que eso se refiere que debe estar constituido por componentes biodegradables.
Los datos necesarios para la elección de una buena batería para hacer un buen banco de capacitores debe ser según el nivel de tensión, que podría consultar con las normas de las referencias CNE 041 y CND 009. Transformadores de instrumento. Son aparatos de medición generalmente que no soportan tensiones ni corrientes altas. Debido, en caso de estos suceda, el costo de construcción se elevaría, ¿no? Los aparatos de medición y los relés de protección pueden soportar, por lo general, ni niveles altos de tensión ni niveles altos de corriente, ya que lo contrario se encontrarían sobrecargados, y su construcción, por otra parte, es otro inconveniente para evitar la presencia de elevadas tensiones en aquellos dispositivos que vayan a ser o pueden estar a su alcance de las personas que puedan sufrir una descarga. Estas son las principales razones para la utilización de los transformadores de medida, y los dispositivos de medida de protección se consigue además de una separación que tiene que ser galvanizado. ¿Por qué galvanizado? Porque ya que el material galvanizado no es un material altamente conductivo. Y los equipos de mediciones existen dos tipos, que son transformadores de tensión y transformadores de corriente. Seccionadores. Un seccionador es un dispositivo mecánico que permite la apertura en el caso de la subestación, y desconectar el circuito para que no haya un recorrido de corriente en la subestación. En sus normas, los equipos deben cumplir con las últimas ediciones de norma IEC para que sea aplicable y poder seleccionar un buen seccionador, que puede ser tipo cuchilla, tierra, aisladores tipo de poste, maniobras de corriente en los seccionadores para la transferencia de barras y maniobras de corriente inducidas en cuchillas de tierra. Los tipos. Los seccionadores deben ser tripolares, monopolares, de tipo de exterior de rotación central, semipantógrafos, que son transformadores de apertura para que evita la descarga o formación de arcos. Según como se indique en cada subestación, los seccionadores podrán operarse manualmente o eléctricamente desde la caja de control local o retornar desde el edificio de control. Descargadores de sobretensión. Un descargador de sobretensión en sí es un equipo que protege varios aparatos eléctricos sobre una sobretensión. Este equipo desvía la tensión a tierra para proteger dichos equipos, o también proteger a las personas sobre una descarga. Las normas que se utilizan para la selección de estos descargadores de sobretensión deben cumplir con la última edición de las normas IEC aplicables, como la 60094, y los tipos de sobrecargadores de tensión o descargadores de tensión. Los descargadores de sobretensión deben ser de tipo exterior de óxido de zinc, sin explosores, equipados con dispositivos de alivio de presión que se conectarán a fase tierra y tendrán dispositivos para evitar la concentración de campo eléctrico. Muchas gracias.